de este mini break que tuvimos. Bueno, comienzo como este segundo panel del día de hoy, que estará orientado más al área educacional. Este panel consta de dos exposiciones, donde contaremos con la participación de Cristóbal Prat y Joaquín Brieva. Invitamos nuevamente a que todos los asistentes vayan dejando, ¿cierto?, sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, en el menú que está bajito en Zoom. Y recordar que estas van a ser leídas al final de la ronda, después de las dos presentaciones que veremos a continuación. Ok, entonces damos inicio al panel con la presentación de Cristóbal Prat, la cual tiene como título Prácticas de aprendizaje experiencial en el ejercicio docente universitario. Entonces, ahí para que puedas compartir pantalla. Muchas gracias, Mari, por la presentación. Vamos a poner la pantalla. Me avisan si se ve bien. Súper, se ve perfecto. Dame un segundo para correr este panel. Ahora sí. Em, bueno, mi nombre es Cristóbal Prat. Yo soy exalumno recién titulado de la Universidad del Desarrollo. Así que me imagino que hay hartos colegas. Un honor participar en la tercera Feria de Investigación e Intervención de Estudiantes de Psicología UDD. Y bueno, les voy a presentar mi tesis, mi seminario de orientación profesional, que como título eh, se llama Práctica de aprendizaje experiencial en el ejercicio docente de la Universidad del Desarrollo. Mi supervisor docente fue Marta Román y asesor metodológico Pablo Seda. En este trabajo también es importante mencionarlo. Primero vamos a entender un poco el problema, introduciendo un poco los desafíos de las instituciones de educación superior, producto de la globalización. Hay dos temáticas muy importantes en estos desafíos de las instituciones de educación superior hoy en día, producto de la globalización. Primero, tiene que ver con el cambio del modelo tradicional a un modelo educativo por competencia. Y además de este modelo educativo por competencia, hay otro tema que tiene que ver la acreditación de la calidad de la educación. Hoy en día ha existido un aumento exponencial de los estudiantes que llegan a la educación superior y esto ha significado mayor competencia y también que las universidades han tenido que reasignar su rol en la sociedad, principalmente por entes externos que han tenido que acreditar que la educación que se presta en estas instituciones son de calidad. Y eso ha llevado también cada vez que uno evalúa, genera una motivación para cambiar la conducta. Entonces, esto ha llevado a que las instituciones de educación superior tengan un foco principalmente en la empleabilidad. Y ahí podemos ver una definición de empleabilidad que tiene que ver con la combinación de conocimientos, competencias y atributos personales que hace que los graduados tengan mayor probabilidad de obtener un trabajo y progresar durante su carrera. Entonces, el foco de las universidades tiene que ir principalmente por entregarle las competencias a los estudiantes para que puedan salir a un mundo laboral cada vez más exigente y un mundo laboral que es mucho más adaptativo al cambio que los modelos educativos de las universidades. Entonces, entendiendo un poco ese desafío de la institución de educación superior, lo que yo voy a estudiar tiene que ver con el aprendizaje experiencial. Y el aprendizaje experiencial tiene es una teoría de Cole, es una teoría dinámica porque lo que busca es pasar de la abstracción y la reflexión a la experiencia concreta con el mundo. Entonces, un poco es sacar al estudiante de ese rol pasivo y darle la experiencia protagonista, ponerle el foco activo, un rol que él tiene que ser el encargado de su propio aprendizaje. Y dentro de esta teoría del aprendizaje experiencial, que tiene cuatro etapas, pero no es necesario profundizar en eso, la idea es ver cuáles son las metodologías activas. Entonces, las metodologías activas son las metodologías o las prácticas, las herramientas que van a utilizar los docentes para poder implementar este aprendizaje experiencial en las universidades o institutos de educación. Esto también va a cambiar un poco el rol docente. El rol docente dentro de esta teoría un poco abarca cuatro dimensiones que tiene que ver con el rol de coach, el rol de facilitador, el rol de experto y el rol de evaluador. Porque aquí va a generar un cambio en donde el docente ya no es el que va a exponer y entregar
los contenidos o la verdad a su alumno, sino que él tiene que ser un facilitador, un evaluador, un coach para que sus estudiantes tengan un cambio en su rol dentro del aula. Y este rol del docente, también tenemos unas investigaciones que se realizaron en México el 2021 por Vera, donde le preguntaba a los docentes de educación superior cuál era su percepción respecto de las actividades o metodología activa o aprendizaje experiencial. Y con una escala Likert, donde le preguntaba si la calidad de educación puede mejorar con estas prácticas, un porcentaje del 4,7 señala que considera que sí, que estas prácticas mejoran las clases magistrales respecto a las clases tradicionales. Y también les pregunta su forma de colaborar, o sea, su forma de trabajar, de planificar, de diseñar. Y hay un 45% señala que no colabora. Entonces, también está un dato que vamos a tener presente para los resultados, para poder tenerlo después en la discusión. Otros temas que también, un poco poniendo en contexto, esto fue saliendo en pandemia, entonces la salud mental y las clases virtuales era algo inhabitual. Ahí hay un dato y una investigación que se hizo en el 2016, comparó los resultados con el 2020, un poco de la ansiedad y depresión. Se puede ver que la depresión aumentó considerablemente. La ansiedad, eh, en los resultados señala que no hubo un aumento significativo, pero en las conclusiones del estudio señalan que la ansiedad ya venía comparativamente en Chile con altos estándares o altos índices de salud mental. Entonces, a pesar de que no haya sido significativo el cambio, se señala que la ansiedad y la depresión ha sido importante en los estudiantes de educación superior. Em, bueno, también el 45% de los estudiantes presentaron sintomatologías de riesgo vinculada a depresión, ansiedad, estrés, incluso un 5% y de ideaciones suicidas. Entonces, tenemos que tener también este dato a la mano para poder evaluar los resultados, porque estamos entendiendo que estamos en un contexto que no es habitual de educación y que hubo un cambio radical. Y esto también puede haber afectado y hay que tenerlo como consideración. ¿Qué pasa en otros países respecto del aprendizaje experiencial? Hay una revisión que se hace en 11 universidades de todo el mundo, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y también hay una de Chile, que es la Universidad Católica, donde evalúan qué están haciendo las universidades y cuántos documentos y investigaciones han realizado sobre aprendizaje experiencial. Y podemos ver que eh, las universidades que más están investigando respecto de aprendizaje experiencial y más han desarrollado el aprendizaje experiencial en su formación tiene que ver con el MIT, Stanford, también Monterrey de México en Latinoamérica y la Universidad Católica dentro de los rankings también se pondera entre los primeros y podemos ver que hay un cambio de la formación. Y el aprendizaje experiencial, como les mencionaba, tiene que ver donde el rol del estudiante es protagónico y también donde el foco de la educación tiene que ver con el mundo laboral y entregarle prácticas que lo acerquen al mundo laboral. Por eso pongo ejemplos como laboratorios comunitarios, proyectos sociales, intercambio, emprendimientos, pasantía, investigación. Entonces, ya la evaluación de la educación no tiene que ver con una educación memorística, donde yo voy a responder una prueba de memoria, voy a entregar un control sobre un texto específico, sino que yo voy a tener que tener competencias aplicables en el mundo real. ¿Qué pasa en Chile? Hay dos estudios que señalan que se han implementado dentro de psicología estudios de aprendizaje experiencial, uno en la Universidad del Desarrollo y otro en la Universidad Católica Silva Enrique, y esto demuestra que hay posibilidades de implementar eh, dentro de los primeros años cada vez un acercamiento mayor de la formación hacia el mundo laboral y cambiar un poco el modelo tradicional de cátedra donde el docente es el que expone y tiene los conocimientos a formar experiencias de aprendizaje que el estudiante tiene que poner a prueba sus competencias. ¿Y qué pasa en la UDD? Para poder darle una bajada tiene que ver con uno de los pilares estratégicos de la UDD, donde se pone como pilar UDD futuro la implementación de metodologías pedagógicas significativas que promuevan el aprendizaje experiencial. Y es por eso que ahí podemos ver la pregunta de investigación, que nos planteemos cuáles son las prácticas pedagógicas de aprendizaje experiencial en ejercicio docente de profesores de psicología organizacional de la Universidad de Desarrollo. Lo llamo específicamente organizacional para poder acotar el marco, pero esto se podría llevar a otro campo. Y
y también era por el lado de interés que yo quería darle, un poco intencional. Bueno, este era el objetivo general, describir las prácticas pedagógicas de aprendizaje experiencial. El objetivo específico uno era identificar las actividades y herramientas de aprendizaje experiencial de los profesores de psicología en la UD que han desarrollado en su práctica docente, describir las decisiones y criterios aplicados para implementar esta actividad y herramienta. Y el objetivo 3 tiene que ver con distinguir el rol ejercido por los docentes de psicología y organización. Este fue la metodología y el diseño metodológico que utilizamos. Fue, espera un segundo, fue un estudio cualitativo con un alcance transversal, con una profundidad descriptiva. Utilizamos la teoría fundamentada por medio de una codificación abierta y axial de la entrevista. Una muestra fue no probabilística, fue intencional, un muestreo teórico donde buscamos estudiantes con criterios de inclusión y exclusión. Fueron 5 docentes que estaban en el área organizacional, que tenían experiencia en aprendizaje experiencial y que tenían más de 2 años en la universidad. Y la recolección de los datos fue una entrevista individual de carácter semiestructurada, que nos permitió profundizar también temas que podían ser relevantes y que no hubiéramos considerado dentro del marco teórico. Es un poco las consideraciones éticas, aprobada por la Comisión de Ética y realizada una carta institucional aprobando que se pudiera realizar esta investigación dentro de la universidad, el consentimiento informado a cada uno de los participantes y los criterios y principios del código de ética y los criterios de rigor que también son súper importantes considerar en cualquier investigación. Y un poco ya para poder entrar en los resultados, después de un segundo paso de eh, codificación, yo hice una codificación en vivo, donde después de la transcripción uno genera códigos literales de la entrevista para no sobreinterpretar los resultados. Y después de esa codificación salieron como más de 300 y tantos códigos. Se hizo una recolección y agrupación de código, después se hizo unos segundos códigos centrales y un poco estos fueron algunos de los códigos que fueron quedando como los más importantes respecto de los resultados a través del análisis inductivo, donde después vamos a ver cuáles son la codificación axial para poder integrar estos conceptos y ver cuáles son nuestros principales hallazgos. Pero vamos a ir uno por uno. El primero es un gran avance de la aprendizaje experiencial con las preprácticas. Esto fue novedoso. No me acuerdo si fue en el 2020 o 2019 que habían rediseñado la malla y aplicaron un aprendizaje experiencial en las preprácticas donde tenían a los estudiantes un acercamiento. Esto era novedoso porque no existe esta práctica en otra universidad, así que fue un desafío para los docentes y fue un gran acercamiento hasta este pilar, para acercarte a este pilar estratégico de la universidad e implementar el aprendizaje experiencial, donde los estudiantes tienen que elegir 2 áreas para poder especializarse y antes de la práctica profesional trabajan en dupla y les permite tener un acercamiento real con la organización y con el mundo laboral. Un incentivo para perfeccionarse a los docentes, esto un poco también desde la estrategia de la universidad y de lo que mencionan los docentes, la calidad de cursos y incentivos para poder seguir perfeccionándose como docente. Le ofrecen cursos constantemente en el verano para poder tomar diplomado o magíster. Entonces ellos lo toman como un gran valor de la universidad para poder seguir perfeccionándose dentro de la aprendizaje experiencial y otras áreas también. Hablan de una estrategia desde lo informal, cuando yo les pregunto a los docentes si han percibido o existe alguna estrategia para implementar el aprendizaje experiencial dentro de la formación de los psicólogos organizacionales o dentro de psicología, dicen que no hay ni han tenido una reunión formal para poder decir cuáles son los criterios y cuáles van a ser los proyectos para poder implementarlo, pero sí ellos perciben dentro del área organizacional que hay una conversación entre pasillos, entre colegas, de cómo ellos perciben esta estrategia y cómo se han implementado estos cambios dentro de la formación. Algo que es muy importante también y una de las brechas de la implementación de la aprendizaje experiencial tiene que ver con la resistencia a colaborar de los docentes y mencionan que todo el diseño y la planificación, generalmente cuando son cursos nuevos, se genera una resistencia a colaborar entre pares de la misma curso o la misma disciplina, entonces eso también no colabora o se genera una brecha de cómo implementar.
el aprendizaje experiencial. Eh, lo mismo que hablamos de la no estrategia, no existen criterios compartidos producto de la libertad de cátedra, algo que también es muy valorado por los docentes, tiene que ver con la libertad de cátedra que le ofrece la universidad para ellos implementar y diseñar sus cursos, pero esto genera que cada uno tenga sus propios criterios y quede a la mera decisión del docente si va a implementar o no, porque cualquier docente podría perfectamente generar un diseño tradicional y queda en la libertad de cátedra y no hay ninguna estrategia, ningún criterio para poder implementar estos aprendizajes, ni tampoco para poder evaluarlo. Entonces, queda ahí una incongruencia entre que ellos valoran mucho la libertad de cátedra, pero tampoco no les gusta que no haya criterios para poder implementarlo. Otro que mencionaba también tiene que ver con que los docentes padecen el tiempo de diseño y planificación. El diseño y planificación de una cátedra normal, tradicional, eh, no tiene el mismo curso ni esfuerzo que diseñar una planificación donde yo tengo que colaborar con entes externos de la universidad, donde yo tengo que generar y facilitar aprendizaje experienciales, porque genera una evaluación diferente, un diseño, unos criterios diferentes, y eso es un desgaste, también considerando que si no hay una colaboración central de los docentes. Son muy pocos los alumnos que encuentran un significado personal. Esto también se repitió harto dentro de los docentes que han intentado implementar prácticas de aprendizaje experiencial, pero ven que hay una brecha dentro de los cursos, porque hay un porcentaje muy minoritario de estudiantes que tienen esta actitud central y protagónica en su aprendizaje, y otro como ven en el último código, que tiene que ver con el rol pasivo de los estudiantes dentro de su formación, producto también de que vienen de una educación escolar muy pasiva y no han tenido tampoco, porque también los criterios de evaluación de calidad en la educación tienen que ver con el SIMS y la PSU, que tiene que ver con aprendizaje memorístico y no una evaluación de competencia situada. Entonces podemos ver que vienen de un rol pasivo dentro de su formación escolar y muchos de ellos se quedan porque es mucho más cómodo y no tienen que tener un esfuerzo de ser los protagonistas en la clase, que es un desafío. Entonces, ahora vamos a ver un poco de uno de los primeros resultados, hallazgos, que tiene que ver con los docentes del área de organizar. Están avanzando en la aprendizaje experiencial, pero se pierde eficiencia producto de la resistencia colaboral y una falta de congruencia con la libertad de cátedra y los objetivos de implementación del aprendizaje experiencial. Aquí hice un diagrama lo más amigable posible para poder entender lo que queremos decir con esto. Es que desde el área, desde desde la universidad y desde la facultad existe este pilar estratégico del aprendizaje experiencial que los docentes perciben como una estrategia formal que no está anclada con este pilar estratégico y que no tiene una coherencia con los criterios ni con la implementación de los diseños de los cursos. Uno de los objetivos que también se habla de este grupo de docentes es que es sacar el rol administrativo del psicólogo, también como unos autores hablan de Ulrich, de cómo muchas veces se ha cuestionado el rol del psicólogo organizacional porque no agrega valor y se queda en rol administrativo, y un poco es sacar y entregarle competencia estratégica a los psicólogos para poder llevarlo a un nivel donde agreguen mayor valor y sean reconocidos dentro de las instituciones. Para eso es fundamental fortalecer el aprendizaje experiencial, y se pretende uno también de los criterios o objetivos que se plantean como esta estrategia es dar sentido de continuidad en la malla, que tiene que ver con los cursos dentro de la psicología organizacional tengan evaluaciones que permitan tener algo material, algo concreto. Por ejemplo, puede ser en el primer curso elaborar un libro con todos los autores y contenidos que sea elaborado por los propios alumnos. En el segundo, agarrar ese libro y que te permita dar una continuidad a las competencias del segundo libro. Por ejemplo, puede ser publicación o generar un análisis, un diagnóstico, un diseño de intervención con esos mismos eh, teoría o libro que ya realizaron. Y en el tercero puede ser un fortalecimiento de ese mismo aprendizaje con los contenidos. Entonces, lo que hoy día no pasa es que cada uno diseña su curso según sus propios criterios y no tiene un sentido, porque yo doy la prueba, doy un examen y ese examen no tiene una continuidad para el próximo curso. Entonces, la idea podría ser generar una congruencia, continuidad en la malla.
Y también falta y señalan que es necesario fortalecer las relaciones con otras organizaciones para ayudar a que este aprendizaje experiencial sea más fácil y no necesite tanto costo de parte de los docentes. Dentro de los pilares estratégicos también, y ellos han visto que la universidad les da centros de innovación docente para donde ellos puedan implementar diferentes metodologías de aprendizaje, les ofrece diplomados y cursos constantes para su perfeccionamiento docente, y está el foco centrado en la estrategia en el perfeccionamiento docente. Eh, También, pero que esto me da un poquito, la libertad de cátedra, lo que señalábamos, genera una incongruencia con la resistencia colaboral, porque si no existen criterios creativos y cada uno puede implementar a su manera y a su gusto criterios de diseño y planificación, eh, cada uno va a tener o va a incentivar también uno de los hallazgos era que cada uno prioriza sus propias motivaciones profesionales, si alguno está trabajando en algún área especial o alguien está trabajando en investigación, cada uno va a tender a llevar el aprendizaje donde le quede más cómodo al docente, y no existe o sea, existe una resistencia, no se colabora, no hay motivación ni tampoco incentivos de la facultad para generar colaboración entre los docentes, y esto genera una falta, una descoordinación de criterios en la implementación y también excesivo tiempo y demasiado desgaste en el diseño y la planificación de los cursos, especialmente cuando son nuevos o tienen que dictar un curso que no lo han hecho el año pasado. Los docentes señalan que esto es un excesivo tiempo de planificación y diseño. El segundo hallazgo importante es que a pesar de que la universidad esté realizando estos esfuerzos, de formar a los docentes y que los docentes implementen el aprendizaje experiencial en una brecha producto del rol pasivo de los estudiantes, como lo perciben. Entonces podemos ver que al centro los docentes observan una resistencia al rol de los alumnos. Por un lado, podemos ver todo lo que ha hecho el curso desde el tercer año, que tiene el primer curso organizacional. Tienen cursos teóricos con metodología activa, donde le permiten poder hacer análisis de casos, generar intervenciones hipotéticas en contextos reales. En cuarto año ya tienen contacto con organizaciones, y en quinto año ya se instalan las preprácticas como uno de los fuertes pilares de la aprendizaje experiencial en la formación, y la práctica profesional, o sea, vemos que hay un avance, pero no por eso eh, podemos decir que existe realmente un aprendizaje de calidad respecto al aprendizaje experiencial, porque los docentes se topan con que la mayor participación, incluso se han caído, yo también tuve la experiencia de poder ver que se han caído prácticas de aprendizaje experiencial porque los alumnos se contaban sobrepasados y no querían eh, recibir mayor carga y tuvieron que desistir alguna de estas prácticas. Y, se topan con esta resistencia del alumno pasivo, que se sienten incómodos, que prefieren que los profesores les pasen los contenidos, incluso les critican a muchos docentes este rol de facilitador, donde consideran que no están haciendo su rol tradicional de pasarle los contenidos, de pasarle la materia, y están acostumbrados a un modelo tradicional donde la motivación principal es la motivación extrínseca de estos alumnos, principalmente en la nota, y si no existe una nota de evaluación, no se leen los textos, no generan aprendizajes profundos y significativos, y existe un porcentaje mínimo eh, de los alumnos que son activos, que son protagonistas, que están motivados por el mero hecho intrínseco de aprender y desarrollan un significado personal en el aprendizaje con su rol profesional. Y bueno, también ponemos abajito un poco el contexto de la pandemia y sus consecuencias en la salud mental, porque hay que tener en cuenta también el contexto y que estos resultados pueden ser también derivados por un contexto de pandemia y aprendizaje virtual. Un poco volviendo al objetivo, que tenía que ver con describir las prácticas pedagógicas de aprendizaje experiencial y los objetivos específico de identificar la herramienta, se destaca la formación docente por parte de la universidad, la implementación de metodologías prácticas, los cursos de diagnóstico, diseño e intervención, las preprácticas y la práctica profesional como un gran incentivo a implementar esto. Y también podemos ver que hay un estudio que hace Astorga y Soto sobre revisar las 10 mallas de la Universidad de Psicología en Santiago,
y ver que ninguna tampoco ofrece prácticas tempranas en la formación y algo también que demandan los alumnos de poder tener mayor integración con el mundo y que muchas veces salen al mundo profesional sin la experiencia de tener pacientes ni casos reales. Eh, y también podemos ver la comparación internacional que vimos antes de cómo las universidades de mayor prestigio están implementando y tienen incluso departamentos exclusivamente de aprendizaje experiencial, hablando de Stanford y el MIT. Son las únicas dos universidades que tienen un departamento exclusivo para poder implementar metodología de aprendizaje experiencial. La adición de los criterios, podemos ver que no hay criterios producto de esta libertad de cátedra y esta resistencia a colaborar. Eh, Fernández plantea algunos criterios para poder implementar esta competencia o core practice, que un autor, no voy a pronunciar ahora, pero tiene que ver con un modelo pedagógico de McDonald's. Em, y también podemos ver que en el estudio de Vera, donde le señala a los estudiantes, o sea, a los profesores, donde observa que en esta investigación en México, también observa que hay una resistencia a colaborar y casi la mitad de los docentes no genera prácticas colaborativas en el diseño e implementación en su curso. Y un poco el distinguir los roles, se observan que a pesar de que los docentes implementen estos roles de la aprendizaje experiencial, la brecha principalmente para implementar esto en la universidad tiene que ver con el rol pasivo de los estudiantes y hay un modelo de motivación de ICLES que señala cómo la autosuficiencia y el valor en la tarea van a determinar la motivación de los estudiantes. Entonces, la autosuficiencia tiene que ver con la percepción de sentirme capaz de realizar una tarea, como señala Bandura. Después de sentirme capaz, yo tengo que observar el valor, y el valor de la tarea tiene que ver con el sentido de sí mismo, si la tarea me da un sentido o realmente no significa nada para mí realizar esa tarea. La motivación intrínseca, si la actividad es entretenida, si tengo motivación por aprender. La utilidad en mi proyecto de vida, si a mí me sirve aprender esto de alguna manera porque siento que en mi futuro yo voy a aplicarlo. Y el costo tiene que ver con la exigencia y el esfuerzo que me implica. O sea, si la sentido del mismo, si el valor en la tarea, si la motivación intrínseca no son altos y el costo es demasiado, es muy probable que no exista una motivación en tener este rol activo porque tal vez los estudiantes no tienen un significado eh, marcado de cómo va a ser su práctica profesional ni cuál va a ser su desarrollo. Y también cierra, eh, en un estudio señala los desafíos de la implementación y que existe una resistencia del alumno y algo que también está documentado en esta metodología de aprendizaje. Y por último, en las conclusiones, para ir cerrando, un poco cómo sería necesario seguir avanzando en el aprendizaje experiencial, es necesario determinar una estrategia clara, delimitar criterios de implementación, generar instancias de colaboración. No basta con capacitar a los docentes y es importante que los alumnos construyan un significado personal. Entonces, si algo la universidad tuviera que trabajar para mejorar de alguna manera su formación y currículum, sería poder generar instancias de colaboración o motivaciones, incentivos para que los docentes colaboren, generar una estrategia clara hacia dónde quieren ir y hacia dónde se proyecta la universidad, que se traduzca en las prácticas docentes y trabajar mucho con la construcción de un significado desde los primeros años. Hay muchos docentes que señalan que observan eh, alumnos que realmente no se sienten identificados con la carrera o que no sienten una motivación intrínseca por aprender. Entonces, desarrollar en los primeros años un plan de construcción de significado, de cómo los alumnos diseñan su futuro, de cómo los alumnos se ven profesionalmente y cómo le encuentran significado a lo que están aprendiendo. Entonces, un poco las limitaciones, como lo señalábamos, tienen que ver con el contexto de pandemia y salud mental de los alumnos, que también puede ser un factor que puede haber afectado la motivación de los estudiantes, y no solamente el hecho del aprendizaje experiencial. Esta fue una observación que solamente se hizo en la Universidad de Santiago, entonces también tiene que tener limitaciones con la facultad y la Universidad de Concepción. Y para futuras investigaciones es importante entender cuál es la motivación y el rol activo de los estudiantes, cómo se perciben dentro de esta implementación, cuáles son las prácticas tal vez que le incentivan, cuál ha sido tal vez razones de desmotivación en su aprendizaje,
observar qué está pasando con los docentes, o sea, con los alumnos, y también observar qué está pasando con la resistencia a colaborar, los docentes, cuáles son sus incentivos, por qué no existe esta motivación a colaborar. Serían dos líneas futuras de investigación interesantes para poder complementar los hallazgos y conclusiones. Esta es la literatura y eso ha sido la presentación que tenía preparada para ahí. No sé si estamos bien en el tiempo. La verdad es que no me dije. Ok. Súper, muchas gracias Cristóbal por la presentación, estuvo súper bueno. Les recuerdo, ¿cierto?, que abajo pueden ir dejando como sus preguntas, sus comentarios. Em, y vamos a continuar con el siguiente presentador, que es Joaquín Brieva, ¿ya? Para que pueda ir viendo la cámara, ¿cierto?, compartiendo pantalla. Muy buenos días. Voy a intentar mantener la conversación a tono después de la muy interesante presentación de Cristóbal. Y yo también soy alumni de esta facultad. Actualmente soy docente de la facultad también y les vengo a presentar un- una investigación en la cual estoy trabajando. Está en proceso, así que aún no tengo resultados para presentar, pero que corresponde a mi tesis doctoral y se titula Modelo explicativo sobre el efecto de la relación docente-estudiante y el respeto basado en la igualdad sobre el compromiso escolar y la sintomatología depresiva de estudiantes entre 10 y 14 años de origen mapuche que residen en la provincia de Cautín. En términos de la priorización, ¿no? Ahí sí. Respecto a la problematización, en una primera instancia, a la hora de plantearme la temática sobre la cual trabajar y la población objetivo con la cual trabajar, yo no me declaro abiertamente un psicólogo educacional, sino más bien un psicólogo en contexto educativo o en contexto educacional. Entonces, me puse a pensar un poco, principalmente además porque mi programa de posgrado es de salud mental, en lo relativo a variables específicas de salud mental que fueran o que estuvieran, mejor dicho, en directa relación con los contextos educativos. Pero previo a delimitar cuáles eran las variables, la primera pregunta que me nació fue: ¿qué grupos humanos en Chile son los que están más desprotegidos en términos de su salud mental en contexto educativo? ¿En quiénes se han implementado menos medidas para tratar de mejorar esta salud mental? Eh, para qué grupo humano existen menos políticas públicas, y pensando en, por ejemplo, que existe el decreto 170 relativo al programa de integración escolar, existe el plan de reactivación educativa integral que abarca la educación pública de manera transversal en un eje de salud mental. Empezó la investigación y la recopilación de información de todo lo que se había hecho previamente para, en un primer punto, establecer que el grupo de trabajo tenía que ser adolescente, principalmente porque los grupos de trabajo que tenían mayor riesgo en términos de sintomatología depresiva, que era uno de los focos con los cuales sí o sí quería trabajar, eran adultos mayores, para quienes eh, no existen procesos de toma de estudios de manera sistematizada en el sistema público, y adolescentes. Entonces, empezando a revisar un poco a grupos que eran especialmente vulnerables a padecer problemas de salud mental, aparece la salud mental en población indígena, principalmente en estudios, perdón, que eran comparativos en lo relativo a las políticas públicas que se implementan para el cuidado de la salud mental en este tipo de población, eh, tomando países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que implementan políticas de cuidado de salud mental de población indígena desde hace más de 20, 30 años, versus países como Chile que no tienen política implementada para el cuidado de la salud mental de su población indígena. Tomando estos estudios y empezando a realizar las comparaciones, empiezan a aparecer algunas revisiones sistemáticas que muestran cómo hay índices muy preocupantes en términos de sintomatología depresiva e ideación suicida en la población indígena. No solamente a nivel nacional, pero sí principalmente focalizado en el grupo etario de los adolescentes. Tomándonos del panorama nacional, que es una
baja o incluso inexistente oferta programática a nivel público para abordar problemáticas de salud en población indígena, sumado a los antecedentes existentes que permiten teorizar que es un grupo de especial vulnerabilidad, decidí trabajar con estudiantes indígenas como grupo objetivo y el rango etario de 10 y 14 años responde a otra de las variables específicas con las cuales se trabaja, que es la relación docente-estudiante. Es una variable que está variables educativas como variables de salud mental. Le postula el modelo más potente y el que más se utiliza hoy en día de compromiso escolar, Jennifer Fredericks. Y muchos otros autores han tomado su modelo para trabajar y ver cómo el compromiso escolar se, se desarrolla y se desenvuelve en distintos grupos humanos. Cómo podemos observar determinadas características del compromiso escolar en determinados grupos y determinadas culturas. Pero hay algunos datos que son transversales respecto al mismo, sobre todo pensando en un aspecto específico del compromiso escolar que tiene que ver con cómo el docente se vincula con el estudiante. De forma transversal hemos visto que estudiantes que tienen mejores relaciones con sus docentes poseen menores tasas de depresión, poseen mejores indicadores relativos a la autoestima y poseen puntajes más altos en evaluaciones relativas a bienestar subjetivo. La relación docente-estudiante, además, cobra un rol muy importante en la adolescencia, pensando que hay una movilización del desarrollo social desde la familia hacia otro grupo significativo en este rango etario, principalmente compañeros de los establecimientos educativos, grupos de amigos del barrio, pero también docentes y el resto de la comunidad educativa. Y es aquí cuando, pensando en el compromiso escolar y adentrándome en la variable de la relación docente-estudiante, nace además otra variable relativa al modelo, a medida que distintos estudios, especialmente algunos del autor que sale señalado aquí, de Moon y Berger, se repite constantemente como el reconocimiento social de los profesores es uno de los principales aspectos que explica el éxito académico de los estudiantes indígenas. Cuando hay un reconocimiento relativo al origen étnico del estudiante y a sus capacidades, eh, sin una discriminación ni negativa ni positiva en términos de su origen étnico, es uno de los factores que explica con mayor potencia el por qué el estudiante puede obtener éxito en el sistema educativo o no obtenerlo. Adjunto a otro estudio principalmente asiático, eh, tanto de Liang, de Shen, de Yi, podemos observar cómo además esta relación docente-estudiante se ve delimitada por la percepción que tiene el estudiante de respeto sobre sí mismo. Esto cobra especial importancia en este modelo debido a que una de las temáticas transversales es la discriminación cuando abarcamos el, el éxito o el fracaso en términos académicos de estudiantes indígenas que se insertan en contextos de educación tradicional, por lo cual la percepción de respeto además se puede teorizar que no es una variable única para estudiantes que provienen de un origen étnico determinado, sino que el día de mañana adentrándome en futuras líneas de investigación, podría ser útil para explicar, por ejemplo, la mediación que tiene en algún modelo relativo al compromiso o a la sintomatología depresiva en estudiantes, por ejemplo, que son inmigrantes o que provienen de otros contextos donde pudiesen ser víctimas de discriminación. El compromiso escolar, que como comenté, la relación docente-estudiante forma parte del mismo, también otorga algunos antecedentes importantes que permiten dar fuerza al modelo que he propuesto, que les voy a presentar un poquito más adelante. Como por ejemplo, la relación que tiene esta variable con algunos indicadores de salud mental en los estudiantes. Los estudiantes que poseen mayor compromiso escolar tienden a tener mejor rendimiento académico, tienden a tener menos burnout y tienden a tener menos sintomatología depresiva que sus pares que tienen un bajo compromiso escolar. Si lo pensamos, además, el compromiso escolar está directamente vinculado con las trayectorias escolares de los estudiantes, eh, donde una trayectoria mantenida en el tiempo de un estudiante, además, permite
permite la aparición de factores protectores que actúan disminuyendo más aún la sintomatología depresiva. En torno a los estudiantes indígenas en específico, además, el estudio de Aranda y colaboradores nos permite, por primera vez dentro de la recolección que estaba haciendo, el adentrarnos específicamente en población mapuche, ya no solamente en población con origen étnico, principalmente describiendo en base a las mediciones que se hicieron en el año 2022, que este grupo étnico en específico tiene mayores niveles de disengagement o de desconexión escolar, que vendría a ser el protagonista del compromiso escolar, en relación a estudiantes de origen no indígena. No se detalla cuáles son las principales causas de por qué existe este disengagement, pero sí se teoriza ampliamente en otros trabajos también variables relativas, como mencioné previamente, a la discriminación. En algunos países, no tanto en Chile, sí variables relativas a las barreras lingüísticas, y aquí específicamente en Chile también relativo a las barreras culturales. Y finalmente, otra de las variables que se abarcan en el modelo, hay un amplio soporte científico respecto a su relación con el compromiso escolar y la relación docente-estudiante, que tiene que ver con el bienestar subjetivo. Estudiantes que se sienten más comprometidos con su proceso de enseñanza-aprendizaje y que tienen mejores relaciones con sus docentes, tienden a sentir mayor cantidad de emociones positivas o emociones positivas con mayor frecuencia, así como también tienden a reportar una mayor satisfacción con la vida. Y por último, de esto de la variable abarcada en el modelo, como se ve transversalmente en, en en los ejes temáticos previos, perdón, aparece el respeto. Y fue un poco difícil definir esta variable en cuestión de qué tipo de respeto o qué características del respeto eran las que estaban implicadas en esta relación que se da entre variables educativas y variables relativas a la salud mental de los estudiantes. Existen diversas formas del respeto y diversas eh, conceptualizaciones teóricas del respeto que apuntan a elementos muy distintos. Por lo cual la recopilación se centró en buscar elementos relativos al respeto fuera de la discriminación, porque la discriminación no solamente tiene un campo de acción relativo o enmarcado específicamente en contextos educativos, por lo cual, teorizando, podría el alumno haber puntuado muy alto en una conceptualización del respeto relativa a la discriminación, o muy bajo, y que esos antecedentes fueran relativos a situaciones que ocurrían fuera del contexto escolar. Entonces, dentro de la recopilación, llegamos a una conceptualización del respeto que se llama respeto basado en la igualdad, que principalmente tiene que ver con el reconocimiento que hacen los docentes sobre sus estudiantes, en el cual se establece que a pesar de que ellos, o no a pesar, mejor dicho, no hay una diferencia para ellos en términos del respeto que entregan a sus estudiantes más allá del origen étnico que tengan o no, o más allá de cualquier otra variable transversal. No existe una diferenciación en términos étnicos para el docente respecto al respeto que manifiestan y que además sienten por sus estudiantes. Entendiendo ya esa conceptualización, nos dimos cuenta que este respeto, el respeto basado en la igualdad, delimitaba el cómo el estudiante se vinculaba con sus docentes, el cómo se desarrollaba la autoestima del estudiante, en la cantidad de sintomatología depresiva que presentaba o no, y en los niveles de bienestar subjetivo. Además, había mayor riesgo de deserción escolar, que es una variable que está directamente relacionada con el compromiso. Y habiendo presentado todos esos antecedentes teóricos, nace la pregunta, al observar que el respeto basado en la igualdad eh, ejerce, ejerce influencia sobre todas las variables descritas que se decidieron incluir en el modelo, debido a las correlaciones que existen entre esas variables, nace la pregunta de qué rol ejerce el respeto en la asociación entre la relación docente-estudiante, el compromiso escolar y la sintomatología depresiva de los estudiantes mapuche entre 10 y 14 años de la provincia de Cautín. ¿Por qué de la provincia de Cautín?
principalmente debido a la concentración de estudiantes de origen mapuche que existen en esta zona, lo cual facilita generar, o mejor dicho, conseguir un tamaño muestral acorde para realizar los análisis estadísticos que son pertinentes para poder demostrar la viabilidad o no del modelo. Entonces, eh, se plantea en base a esa pregunta la hipótesis de que la relación docente-estudiante está mediada por el respeto y actúa como un predictor positivo del compromiso escolar y la sintomatología depresiva en estudiantes entre 10 y 14 años de origen indígena que residen en la provincia de Cautín. Y como objetivo general se busca el construir un modelo explicativo sobre el efecto de esta relación y el respeto basado en la igualdad sobre el compromiso escolar y la sintomatología depresiva de el grupo en cuestión. Y aquí está el diagrama del modelo propuesto. Tenemos en primer lugar la relación docente-estudiante, el respeto basado en la igualdad como la variable mediadora, tanto para la sintomatología depresiva y el compromiso escolar. Si bien se puede observar acá una diferencia que les voy a comentar en el análisis de datos, existe una conceptualización distinta de las variables dentro del modelo, principalmente porque la relación docente-estudiante, el respeto basado en la igualdad y la sintomatología depresiva se miden de manera directa desde un cuestionario y el compromiso escolar se mide desde cada una de sus dimensiones, con el fin de observar posteriormente si es que efectivamente el modelo aplica solamente para algunas de las dimensiones del compromiso escolar o para el constructo en general. Como objetivos específicos está el caracterizar la relación docente-estudiante, la sintomatología depresiva y el compromiso escolar de la población objetivo, el estimar además las propiedades psicométricas del PHQ-9, que es el cuestionario, uno de los cuestionarios que se utiliza de forma más extendida a nivel mundial para medir sintomatología depresiva en este grupo en cuestión, el analizar el efecto directo de la relación docente-estudiante sobre el compromiso escolar y la sintomatología depresiva, y analizar el efecto indirecto de la relación docente-estudiante sobre el compromiso escolar y la sintomatología depresiva. En términos de metodología, el diseño corresponde a un diseño no experimental, correlacional, explicativo, transversal. Los participantes son estudiantes entre 10 y 14 años, mapuche de 5 comunas de la provincia de Cautín, en específico de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten. Para efectos de eh, poder demostrar si es que el origen étnico del estudiante es una variable determinante en el modelo o no, es que además se trabaja con una muestra que es de estudiantes del mismo grupo etario, que no son de origen mapuche y que pertenecen a 4 comunas de la provincia de Concepción, en específico Chihuayante, Hualqui, Florida y Concepción. La muestra, el muestreo corresponde a un muestreo no probabilístico porque es una muestra de autoselección, principalmente en términos de estudiantes que eh, se definen como que son pertenecientes al pueblo mapuche, además de contar por lo menos con un apellido mapuche, dentro de otras características propias de los criterios de inclusión y exclusión, como por ejemplo el no sentirse identificado con otro pueblo originario, el poder leer y escribir español sin dificultad, etcétera. Y la estimación del tamaño muestral se utilizó una calculadora estadística a priori, que es para modelos de ecuaciones estructurales, que es el modelo en el cual se marca el, perdón, es el modelo estadístico bajo el cual se enmarca el modelo teórico propuesto. La calculadora arrojó un tamaño muestral necesario de 288 individuos y finalmente se decide recolectar información de 650 sujetos. ¿Por qué 300 sujetos, pensando en redondear lo necesario para el modelo en términos de estudiantes de origen mapuche? 300, otros 300 sujetos con el fin de contrastar el modelo en función de estudiantes que no son de origen mapuche, y 50 sujetos para un pilotaje previo que corresponde a medir las propiedades psicométricas de todos los instrumentos en estudiantes de origen mapuche. Los instrumentos utilizados para medir la variable relación docente-estudiante en la subescala de relación docente-estudiante de Appleton, para el compromiso escolar, en la subescala de compromiso escolar de la escala multidimensional de compromiso escolar de Wang, para la sintomatología depresiva, como mencioné, es el PH9,
en español, traducía y, y medía sus propiedades psicométricas y su adaptación por investigadores de aquí de la Universidad de Concepción. El respeto basado en la igualdad, medido a través de la escala de respeto como reconocimiento por David Silopú y Renguer en el año 2020. Y otras tres variables que se recolectan principalmente con el fin de realizar algunos análisis accesorios, análisis secundarios. Está el bienestar subjetivo que se está recolectando a través de la escala de bienestar versión corta, la EBS8. Esto o sea, principalmente con el fin de poder nutrir más los resultados, observar si también existen diferencias en términos de bienestar subjetivo y observar la relación del bienestar subjetivo con otras variables del modelo, y con el fin de poder realizar comparaciones entre grupos y poder medir la potencia que tiene el origen étnico dentro del modelo, es que se decide incluir la aculturación y la identidad étnica, medida a través de la escala de identificación chilena y la escala de identificación mapuche. ¿Por qué? Principalmente pensando en que los resultados del modelo, por ejemplo, podríamos encontrarnos con eh, que en los estudiantes mapuche en concreto, no observemos los mismos resultados o no observemos que sea una variable predominante o importante que explique el modelo del origen étnico, pero no necesariamente hay una alta identificación con el pueblo mapuche, a pesar de que el estudiante cuente con el apellido mapuche y declare identificarse como parte del pueblo mapuche. Aún así podría existir una baja identificación con el pueblo mapuche y una baja identificación chilena, y ser esto lo que esté explicando el por qué el origen étnico no se está mostrando directamente como una variable de interés en el modelo. Entonces, con el fin de poder realizar esas comparaciones y mantener el seguimiento del impacto que tiene la aculturación y la identidad étnica, es que se decide finalmente agregar estas dos escalas. Para el análisis de datos, se van a realizar análisis descriptivo, distribución de frecuencia, medida de tendencia central y medida de variabilidad. Para las propiedades psicométricas del PHQ-9, y no solamente del PHQ-9, sino también del el resto de instrumentos, como mencioné, se realizará un análisis factorial exploratorio con método de máxima verosimilitud, con rotación Varimax y un análisis confirmatorio. Para la validez de constructo y la validez discriminante, se va a aplicar una prueba de NOA a través del software en Plus, y además ya se cuenta con la vinculación con un grupo de expertos para que apliquen juicio de expertos. La confiabilidad a través de alfa de Cronbach, eh, para el modelo de ecuaciones estructurales que corresponde a los efectos propios del modelo en sí, se va a realizar un análisis SEM en Plus, y para los análisis secundarios se van a ocupar pruebas T a través de también el software en Plus. En términos de las consideraciones éticas, la aplicación de los cuestionarios se está haciendo de manera presencial en aula por parte del investigador, lo cual disminuye automáticamente eh, cualquier fuga de información que se pudiese dar a terceros. Hay un anonimato de los participantes a través de un dígito identificador. Si bien es requerido tener un apellido mapuche para participar eh, dentro de la muestra, que es parte de estudiantes que son de origen mapuche, y hay que cumplir determinados criterios eh, de inclusión que podrían llevarnos a la identificación de los estudiantes. Se está realizando en fondo un autorreporte respecto a la existencia de estos criterios, tanto en el consentimiento como en el asentimiento. Y lo que se hace posteriormente es que en vez de trabajar directamente con el nombre del estudiante, se le asigna un dígito identificador de manera aleatoria que eh, pone bajo el anonimato al estudiante. La única separación que se da entre estos criterios, entre estos dígitos, perdón, es que algunos empiezan con dos dígitos en específico que son relativos a los estudiantes que son parte del pilotaje, dos dígitos en específico que son relativos a los estudiantes que son parte de la muestrada, y dos dígitos en específico que son que hacen relación a los estudiantes de la muestra B. El almacenamiento de datos está realizado, solamente está en manos del investigador. Se ha aplicado consentimiento, asentimiento informado, y además el proyecto pasó por una larga evaluación del Comité Científico, Ético y Científico de la Facultad de Medicina, y también por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.
Ambos comités entregaron las cartas de certificación de que el proyecto cumple con todos los criterios éticos y científicos, por lo cual se cuenta también con eso como respaldo como parte de las consideraciones. Y para contarles un poco cómo va el proceso, ya se cuenta con la aprobación tanto del proyecto como con los certificados del Comité de Ética. Se dio la vinculación con las instituciones sostenedoras de los establecimientos participantes, tanto en ambas regiones, en la región del Biobío, el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, y en la región de la Araucanía, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. El pilotaje ya se encuentra en marcha, se ha recolectado datos de casi 50 estudiantes de la provincia de Cautín, falta la última toma de datos, que son los últimos 10 estudiantes, y la recolección de datos está casi terminada relativa a los estudiantes de la comuna de Concepción, Chihuayante, Hualqui y Florida. ¿Por qué se ha podido hacer previamente la recolección de datos en los estudiantes que son de origen no mapuche versus los de origen mapuche? Porque como mencioné previamente, el pilotaje busca medir las propiedades psicométricas de los instrumentos previo a aplicar la evaluación de manera directa a los estudiantes de origen mapuche. En cambio, los instrumentos ya cuentan con una medición de sus propiedades psicométricas para estudiantes de origen chileno. Es por eso que hemos podido llevar a la par la primera recolección junto con el pilotaje. Ahí están las referencias incluidas en la presentación y muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias Joaquín por tu presentación. Súper claro todo, ambas excelentes presentaciones, así que agradecerles. Ahora vamos a continuar con la sección de preguntas para que puedan ir dejando su pregunta abajo. Veo que acá tengo una pregunta para Prat. La leo al tiro. Súper, te dicen, excelente presentación. Yo tengo una pregunta para Cristóbal. ¿Cuál crees que es la percepción de los docentes respecto como a la resistencia de los alumnos al aprendizaje experiencial? Bueno, esto igual se aborda también un poco más el resultado cuando o sea, los docentes un poco entienden que los alumnos vienen de un modelo muy tradicional, donde han tenido un rol pasivo dentro de la educación escolar. También tiene que ver un poco con la teoría de motivación que hablamos de Iglesias, de que muchas veces no sienten un valor de utilidad porque estamos hablando de una especialización dentro de la rama de psicología que tenía que ver con la psicóloga organizacional. Entonces, muchas veces no todos los alumnos tienen esta orientación, por eso a veces un alumno que se quiere dedicar a la clínica no va a tener la misma motivación para tener este esfuerzo en la educación, siendo que su rol profesional va por otra área. Y también se intenta un poco de tener en cuenta que los grados de salud mental, también muchos docentes en las entrevistas señalaban que percibieron que había muchos alumnos agotados, con síntomas depresivos, eh, y eso también pudo haberse visto afectado, por eso yo también lo pongo como en grande cuando presento los resultados, porque el tema de salud mental puede haber sido un factor importante para poder tener en cuenta la aplicación del estudio, pero principalmente por el modelo tradicional en que venían los, los alumnos, por tal vez no una planificación, un proyecto profesional definido. Entonces muchas veces los alumnos no se proyectan y no saben en qué área van a estar, y tampoco eh, observan la utilidad de esa enseñanza o ese modelo, y también teniendo en cuenta el contexto de salud mental que estuvieron viviendo en pandemia y producto de las clases online. Así que yo creo que un poco desde ahí perciben los docentes esta baja de motivación en los estudiantes. Súper, perfecto. Ahí no sé, Romina, si te queda clara como la respuesta de Cristóbal. Si hay otra pregunta también pueden ir escribiendo, ¿cierto? Ahí está, sí, pone súper bien. Increíble. Pueden ir escribiendo, ¿cierto? En la sección de preguntas, si tienen otra consulta. Ahí vamos a dar unos minutitos y, bueno, si no quieren comentar otra cosa, también es bienvenido. Bueno, al parecer parece que
Que no, quedaron súper claras las presentaciones, ya que no hay preguntas, así que felicitarlo nuevamente, ¿cierto? Por sus presentaciones, ambas muy claras, excelentes. Vamos a ir dando por finalizado este panel y vamos a dar un break. Vamos a volver aproximadamente a las 11:35 para que se puedan ir conectando en el otro panel a los que quieran presentarse en el siguiente. Bueno, muchas gracias a Cristóbal y a Joaquín por sus presentaciones. Los vuelvo a felicitar y nos estamos viendo. ¿Ok? Gracias, que Ahí estén muy bien. mandan. Muchas gracias. Súper. Felicitaciones a Joaquín también por su presentación. Ok. Ahí reciben hartas felicitaciones. Excelente. Ok. Entonces nos damos un break. A las 11:35 estamos volviendo. Tiene que ser otro link que se les envió para ingresar al siguiente panel. ¿Ok? Muchas gracias a todos también por su participación y a Romina por su pregunta. Súper.